¿Cómo puede funcionar un western que se origina de una película japonesa y es protagonizado principalmente por un actor ruso y otro alemán? Pues sí, funciona, y esta se llamó Los Siete Magníficos. Los habitantes de un pequeño pueblo mexicano, cerca de la frontera, malviven asediados por una banda de forajidos dirigidos por el sanguinario Calvera, y deciden contratar los servicios de 7 pistoleros, 7 implacables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Los Siete Magníficos se estrenó en 1960 y fue dirigida por John Sturges, protagonizada por Yul Brynner como Chris, el jefe de los 7, su amigo y mano derecha Vin, interpretado por Steve McQueen, Bernardo, un hombre fuerte y sentimental, interpretado por Charles Bronson, Britt, alias el Largo, muy hábil con el cuchillo, interpretado por James Coburn, Lee, un hombre que no le debe nada a nadie, interpretado por Robert Brown, el valeroso Harry, poco hábil con el revólver, interpretado por Brad Dexter, y un joven al que llaman Chico, que no acepta un no por respuesta, interpretado por Horst Buchholz. Estos son los 7 magníficos, que se enfrentarán a la banda del malvado Calvera, interpretado por Eli Wallach. El actor Yul Brynner admiraba la película japonesa y obra maestra del cine Los Siete Samuráis, dirigida por Akira Kurosawa, y tuvo la idea de hacer un remake de esta, ya que tenía muy claro que una versión de la película japonesa podría ser un gran western clásico, y se compraron los derechos por $250. Yul Brynner encabezaba el reparto, y en un principio iba a dirigir la película, pero al final fue dirigida por John Sturges, que eligió al resto de los actores, y con alguno de ellos ya había trabajado anteriormente en otras producciones, como con Steve McQueen o Charles Bronson. El rodaje de Los Siete Magníficos tuvo lugar en México, en un momento en el que el país no veía con buenos ojos las producciones de Hollywood, y esto fue debido a la película Veracruz, estrenada en 1954, que no les gustó la imagen que se daba de ellos en la película. El guión fue revisado al detalle para que no aparecieran imágenes que perjudicaran sobre todo al campesino mexicano. Además, deberían llevar la ropa siempre limpia, provocando esto un gran retraso, ya que las ropas intencionadamente sucias se tuvieron que limpiar de nuevo antes de comenzar el rodaje. En una primera versión del guión, los personajes se suponían que tenían más edad, eran veteranos de la guerra civil y no pistoleros, y se consideró a otros actores, como Spencer Tracy, Clark Gable o Glenn Ford. Hubo mucha competencia durante el rodaje entre los actores. Yul era una estrella en aquella época, y McQueen era menos conocido, y quería sobresalir por encima. Para ello, no paraba de moverse y jugar con el sombrero, para llamar la atención del público. Además, medía 1,90, más alto que Yul Brynner, y este hacía montículos de tierra para ponerse encima y parecer más alto que McQueen cuando aparecían juntos en una escena. Sin embargo, fuera del rodaje había mucha camaradería y se lo pasaban en grande. Incluso Yul Brynner se casó en el plató. En la celebración se utilizó el mismo vestuario y escenario que en la escena de la fiesta del pueblo, y también había mucha unión en el bando contrario. Eli Wallach se llegó a convertir en el hijo adoptivo de sus bandidos. Incluso le enseñaron a montar a caballo. Todas las mañanas salían a pasear y le ayudaban en todo lo necesario. Parecía realmente una banda, eso sí, de amigos. Aunque Wallach no estaba acostumbrado a usar las armas, siempre que manejaba la pistola y después la enfundaba, miraba hacia abajo para no despistarse y dejarla bien. Horst, el actor que interpreta a Chico, era alemán, y tuvieron que broncearle para que se pareciera más a un mexicano, aunque a veces le delataba el acento. Cuando intenta torear a una vaca, no estaba en el guión, se improvisó y le gustó al director. La banda sonora de Los Siete Magníficos fue creada por Elmer Bernstein y es uno de los temas más pegadizos y recordados de la historia del cine, y se utilizó durante años en una marca importante de cigarrillos. En un principio, Los Siete Magníficos se estrenó en Estados Unidos siendo un fracaso. Los actores no tenían claro que podría triunfar un western nacido de una película japonesa y protagonizado principalmente por un ruso. Sin embargo, poco después se estrenó en Europa, consiguiendo un gran triunfo, y de vuelta de nuevo a Estados Unidos arrasó. Debido al éxito de Los Siete Magníficos se realizaron varias secuelas. La primera fue el regreso de Los Siete Magníficos de 1966, en la que solo repetía Yul Brynner. Le siguió La Furia de los Siete Magníficos en 1969 y en 1972 El Desafío de los Siete Magníficos. 20 años más tarde se hizo una serie de televisión y en 2016 se hizo un remake de la película con el mismo título. La película lanzó al estrellato a muchos de los actores, un grupo de actores que influenciaron considerablemente en épocas venideras. Los Siete Magníficos no es el mejor western de la historia, sin embargo es uno de los más entretenidos del género, con un gran reparto y una banda sonora inolvidable. Aquí os dejo 2 vídeos de la película, el análisis de ella y los actores antes y ahora.